Bienvenidos nuevamente a Chile Alimenta Sostenible en Agricultura TV, en Radio Agricultura, también en nuestro canal YouTube, en Facebook, en todas las redes sociales donde estamos conversando cada lunes, encontrándonos, vinculándonos con nuestro sector agroalimentario. Y qué mejor que, como siempre, con nuestra amiga María Emilia Undurraga. ¿Cómo estás, María Emilia? Muy bien, Francisco, muy buenas noches. Contenta de tener una conversación con distintos actores. Hoy día vamos a tener 3 invitados muy diversos y eso siempre es importante para dar esta sensación de que estamos involucrando a todos los actores de la cadena en este desafío de Chile de alimentar sostenible. Me encanta eso. De repente nos dicen, oye, ustedes se les van a acabar los entrevistados porque van de a 3 por cada programa. Y la verdad que hay mucha gente que trabaja, que vive, que se esfuerza por lo que es la alimentación en nuestro país. Exacto, y por eso empecemos al tiro dándole la bienvenida a Sebastián Peñalosa, gerente general de BCL, que es una empresa que une a distintas empresas, valga la redundancia, relacionadas a la innovación y a la ciencia en la agroindustria. Muy buenas noches, Sebastián, bienvenido a Chile Alimenta Sostenible. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Oye, Sebastián, y quizás para empezar, lo primero es, cuéntanos de BCL, de estas 3 unidades que tienen dentro, para que después vayamos profundizando con distintas preguntas, pero ¿qué es lo que contiene BCL en general? Bueno, BCL es una empresa que ya lleva más de 20 años en el mercado. La verdad que nace de toda nuestra columna vertebral, está basada en la ciencia, en la innovación. Es ahí donde hemos centrado todos nuestros esfuerzos y hemos desarrollado productos, hemos armado distintas unidades de negocios donde de alguna manera atendemos la agroindustria en general. Nos desarrollamos y nacimos un poco en la industria del vino, ese fue nuestro primer inicio, donde nos desarrollamos fuertemente en un poco darle servicios de laboratorio principalmente. Quisimos de alguna manera complementar con ellos todas estas distintas aristas en términos de entender bien cómo se estaban desarrollando los vinos, cómo se estaba vinificando, dónde nosotros podíamos apoyar detrás en términos de análisis de laboratorio. Empezamos también a trabajar con empresas extranjeras, de las cuales empezamos a tener representaciones y trajimos equipos para los mismos laboratorios. Como ustedes saben, el vino es un bebestible vivo y tiene microorganismos y cositas que siempre... Imagen del país, así lo reconocen. Así es. Entonces la verdad que ahí es donde quisimos estar detrás, así nacimos con BCL. Y con el tiempo nos hemos ido desarrollando también en otras áreas, que les contaré después a lo mejor un poquito más en detalle, pero principalmente BCL hoy día es Vinotec, con los laboratorios y sus servicios, Ivo, donde tenemos una microvinificadora en el sector en la región, en Colchagua, en Marchihue principalmente, y también una última unidad de negocio que hemos creado durante los últimos años, que atiende la agroindustria, principalmente con el tema de la eficiencia del agua. Así que eso principalmente. Genial. Cuando uno se relaciona con lo que es el sector vitivinícola, ¿no es cierto? Lo hace desde el gusto, desde el agrado, como un consumidor, ¿no es cierto? Pero no necesariamente quienes nos están escuchando, quienes nos están viendo, conocen lo que hay detrás en cuanto al trabajo previo, el análisis que existe, las muestras que hay que tomar, etcétera, cuando se está produciendo un vino. ¿Qué es lo que se hace antes? ¿Qué es lo que esa labor que realizan ustedes? Bueno, en temas de vino principalmente, como ustedes saben, la vendimia más o menos comienza las últimas semanas de enero. Ya empiezan a aparecer las primeras uvas que se cosechan y empiezan a llegar a las distintas bodegas de nuestro país. Es ahí cuando, poquito antes de sacar la uva, empiezan los análisis. Hay análisis de suelo, hay análisis de clima, hay análisis de un montón de cosas previas a obtener la botella de vino finalmente que todos tomamos y conocemos. Pero anterior a la cosecha se miden azúcares, por ejemplo, se mide la concentración de azúcar en la uva, se miden distintos parámetros que de alguna manera dan pie para que salga un mejor o un peor vino, dependiendo de las distintas características que pasen. Es ahí cuando entramos nosotros. La verdad que nosotros a través de Vinotec tenemos 2 laboratorios, uno que está en Santiago y otro que está en Marchihue. Nuestros laboratorios
son acreditados bajo el Instituto Nacional de Normalización, el INN, cosa que es muy importante. No son muchos los laboratorios en Chile que cuentan con esta acreditación, y eso da pie a que nosotros podamos emitir informes y documentos que sean válidos para que todo lo que está detrás del vino de alguna manera tenga concordancia y sea algo que cumpla con toda la normalidad, la regulación, perdón. Entonces, es ahí cuando entra Vinotec. También, como les comentaba, todos los análisis de laboratorio que realizamos se hacen con métodos tradicionales, con equipos, con tecnología que también hemos trayendo nosotros a Chile. La comercializamos también en los distintos otros laboratorios que existen, por ejemplo, el interior de las bodegas. Y la verdad que, por ejemplo, les doy un dato. Este año, con todo el tema de los incendios, ¿cierto?, que lamentablemente afectó a todo nuestro país. Una pena todo lo que nos pasó. De alguna manera todo eso afecta también la agricultura, ¿cierto? Y no solamente el vino, sino que los distintos tipos de plantaciones que existen en Chile. Y en el caso del vino, el tema del humo y todo eso, de alguna manera, como va viajando a medida que transcurren los incendios, afectan de alguna manera todo el desarrollo de la uva y finalmente el vino que nosotros tomamos. Bueno, en ese caso nosotros como Vinotec, por ejemplo, hacemos ensayos, tomamos muestras y detectamos a qué nivel los humos están afectados. Claro. Entonces, oye, Sebastián, por ejemplo. Sí, qué importante también enmarcar lo que están haciendo ustedes con este gran empuje que han dado desde Vinos de Chile a la imagen país de los vinos. La sustentabilidad. Para Vinos de Chile la sustentabilidad ha sido justamente una bandera que han querido poner muy tempranamente como estrategia país. Y eso es justamente necesario involucrar a los distintos actores, porque uno puede tener estas ganas de avanzar en sostenibilidad, pero finalmente uno tiene que acompañarse con distintos actores, porque no es solamente la declaración, sino que la acción que nos permite tomar distintas medidas. Y en ese sentido, ¿cómo ustedes se han vinculado con los distintos productores para poder avanzar en las tecnologías específicas, pero al final en esta imagen que están trabajando desde Vinos de Chile para mostrar a Chile no solamente con sus ricos vinos, sino que además que estos vinos sean producidos de forma sostenible, que es una forma de diferenciarse? De acuerdo. Efectivamente, la verdad que Vinos de Chile ha hecho una gran labor. Tiene como pilar central de que de alguna manera todos nuestros vinos sean producidos de manera sustentable y sostenible con las distintas bodegas, con los distintos actores, con los proveedores, con el mismo productor en el campo. No solamente la uva viene de las mismas viñas, muchas veces le compran a productores pequeños que tienen su campito y desarrolla su plantación de uva y se las vende a las bodegas. Entonces, de alguna manera, yo creo que son muchos los actores presentes en toda esta cadena para obtener finalmente vino, en este caso. Y nosotros como BCL, la verdad que tenemos dentro de nuestra columna, nuestra médula es ser una empresa sustentable y sostenible con todo lo que se está haciendo detrás. Para ello, en IBU, que es esta unidad de negocio que les comentaba al principio, que se encuentra en Marchihue, esa es una microvinificadora que de alguna manera nació con un aspecto social. Invitamos, hoy en día tenemos más de 30 productores locales y también ya se han ido agregando de otras regiones, de otras ciudades. Tenemos desde Copiapó hasta Panguipulli, uva que se desarrolla en IBU. Y que de alguna manera es una plataforma y una microvinificadora donde les da la oportunidad a ellos de ir y desarrollar su vino como lo hacen las grandes bodegas. Se replica lo grande a modo micro y ellos cuentan con toda la tecnología detrás, ya sea en el análisis de laboratorio, en la asesoría que tienen que tener para que un enólogo los ayude a desarrollar de buena manera su vino, con distintos estanques y cosas entretenidas que hemos traído también y ellos pueden también disfrutar de eso. Por ejemplo, estos cochopesto de Italia, que son unas greas, unas tinajas preciosas que a lo mejor para el alcance de ellos no lo podrían hacer de manera particular, sino que acá pueden ir y probar cómo van quedando sus vinos en estos distintos tipos de técnicas. Entonces, volviendo un poquito a la sustentabilidad con eso, también hemos trabajado con empresas asesoras y que nos han ayudado un poco en también ver qué hacemos con todos nuestros desechos. De alguna manera, todo lo que hoy día se desecha se puede rescatar
y producir energía, en el caso de repente de los orujos, y de alguna manera también con todos los agricultores de la zona. Los invitamos, hay mucha transferencia tecnológica en BCL, sobre todo en IVO, donde vienen universidades, viene gente del extranjero y nos ayudan de alguna manera como a hacer esto de la mejor manera posible para ser sustentable en el tiempo. Adicionalmente a eso, tenemos un área de innovación y desarrollo, nosotros le llamamos I+D+S. No es un I+D, le agregamos la S porque es súper importante para nosotros el tema de la sustentabilidad. Tenemos más de 15 proyectos en carpeta, trabajamos mucho con el gobierno regional, trabajamos con Corfo, lo hemos hecho también anteriormente, es parte también de nuestra historia con ellos, y esos proyectos principalmente van netamente a la innovación, al desarrollo de la sustentabilidad. Así que, bueno, estamos bien metidos, esperamos que se sigan desarrollando de buena manera, pero yo creo que hay que hacer un aporte finalmente con lo que uno hace, porque hoy en día, sobre todo el tema de desechos, el tema de las aguas, el tema de los riles, de alguna manera, si vamos a producir, hagámoslo de buena manera y no terminar botando lo malo nomás. ¿Ah? Es muy interesante como en la industria del vino, ¿no es cierto? Es una industria tan tradicional que se viene haciendo de una cierta manera, ¿no es cierto? Hace siglos, que se pueden rescatar algunas cosas antiguas, por ejemplo, está, ¿no es cierto?, vasijas de corchopesto, ¿no es cierto? O por otro lado también ir buscando nuevos procesos o nuevas formas, nuevas tecnologías para hacer más sostenible lo que se está haciendo. Si tú pudieras decir cuál es quizás el mayor aporte que se ha hecho desde IVO en los últimos, una década aproximadamente lleva IVO, ¿no es cierto?, más o menos por ahí. Sí, más o menos. En esta década de IVO, ¿cuál podría ser el principal aporte, la principal novedad que ha entregado a la industria? Mira, yo creo que es darle la oportunidad a los productores locales. Muchos productores locales tenían sus viñas pequeñas y siempre desarrollaban sus vinos a modo local. Muchas veces, no sé si recuerdan, cuando comprábamos garrafas, y todavía sigue existiendo eso, que era muy bonito y que salía el vino muy chileno, muy típico, la uva país, de parras viejas, toscas. Bueno, eso de alguna manera los invitamos a ello y tiene un tema social también, de que puedan acceder a tecnologías y a técnicas que hoy en día se utilizan en la industria, y la industria chilena la verdad que es bastante pionera y cuenta con tecnología de alta gama, y nosotros también la tenemos en IVO y los invitamos a ellos también a eso. También los invitamos, fuera de que puedan producir sus vinos, también tenemos en IVO una almazara, también para los productores locales, también tiene un aspecto muy social. Para que nos están escuchando, la almazara, nosotros sabemos, pero la almazara, para que nos cuente, sí. Sebastián. La almazara es donde se hace el aceite de oliva. Exacto. Exactamente. Entonces, ahí también en la zona de Marchihue hay muchos productores de olivo, y la verdad que los hemos invitado, al igual que con el vino. Hoy en día, hace 3 semanas terminamos la vendimia, entró la última uva y entre un día sábado y el día lunes ya estaban entrando los olivos, así que están los oliveros ahí muy expectantes de... Oye, Sebastián, y bueno, agradecerte ese trabajo que hacen justamente con los pequeños, porque muchas veces uno ve el problema de los pequeños que está vinculado al precio de la uva y cómo está esa transacción, pero cuando ya uno da el paso a hacer su propio vino, finalmente expresa el trabajo de esa gran diversidad de localidades en Chile que tienen vinos de distintas cepas, de distintas características, y eso finalmente enriquece esa imagen. Y quizás vinculado a eso y a ese desafío de sostenibilidad, cuéntanos también lo que están haciendo en esta tercera empresa que está relacionada al agua, lo que hemos conversado casi en todas las semanas, con este gran desafío de que contamos con menos agua y tenemos que ser más eficientes. ¿Cómo están apoyando ustedes esa parte de la eficiencia hídrica para los agricultores? Mira, bueno, como ustedes saben, el tema del agua es un tema a nivel mundial. Chile, la verdad, que atraviesa hoy en día la sequía más extensa y profunda en la historia. Y a nivel gobierno, la verdad que hay programas y una preocupación muy grande por el tema del agua. Nosotros detrás, en apoyo, la verdad que tenemos Visain, que es esta unidad de negocio que a través de la biotecnología producimos productos para el riego tecnificado, para la limpieza del riego tecnificado. Hoy en día el uso del agua en Chile para la agricultura, la materia prima está, el tema está en cómo lo utilizamos.
Y la verdad que muy poquito, solamente el 15% es riego tecnificado en los campos de Chile. Entonces, de alguna manera, las otras técnicas de riego que utilizan mayor cantidad de agua, la idea es que se vayan traspasando este riego tecnificado, pero el riego tecnificado también tiene un problema, que se tapa. Indistintamente de la zona en que estemos en Chile, si estamos más al norte hay más sales, hay un poquito más de calcificación, y si nos vamos a la zona centro-sur nos encontramos con un poquito más de materia orgánica, un poquito más de tierra, un poquito más de microorganismos. Tenemos productos nosotros en base a microorganismos y enzimas, son todos productos que de alguna manera salen de lo químico. Esto tiene varios beneficios porque, por un lado, vamos y quebramos el eslabón enzimático dentro de la materia orgánica, cosa que hace que no se vuelva a reproducir el taponamiento. Por otro lado, los productos que se utilizan en los sistemas de riego siempre terminan cayendo a la planta, ¿cierto? Y de esta manera también al caer con un químico es muy distinto al caer con un producto que es amigable con la tierra. Eso hace obviamente que la planta dure mucho más, que los campos se mantengan más fértiles. Y de esa manera también evitamos de que las aguas se utilicen de mala manera. Nosotros con Bizyme, la verdad que estamos muy conscientes de que el recurso hídrico tiene que ser eficiente. Y también estamos con otros proyectos más en relación a eso, que es el tratamiento de las aguas en los canales, en los lagos, en los ríos. Con todo, de repente cuando aparecen estas poblaciones de algas, también estamos desarrollando cosas que podamos aportar también, y esa agua finalmente se pueda utilizar en riego y en consumo. Ahí es donde tenemos un aporte bien interesante con eso. Cada vez es más relevante con el cambio climático, ¿no es cierto? Y a la vez con lo que son los desafíos de nuestra agricultura, cada vez tenemos que alimentar a más población en el mundo, ¿no es cierto? El poder hacerlo de manera más sostenible, con menos tierra, con menos cantidad de agua, y para eso este tipo de soluciones son tan importantes como otras que hemos visto también en otros programas, y junto también a la innovación y a todo lo que realizan ustedes también en materia de vino. Te queremos agradecer, Sebastián Peñalosa, gerente general de BCL, la unión de las empresas justamente Vinotec, Ivo y Bizyme, que justamente se dedican a la innovación y la ciencia para la agroindustria. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por la oportunidad de poder contarles lo que estamos haciendo. Y bueno, sigamos en ese gran desafío que tenemos como país. Buenas noches, que estés muy bien. Gracias. Vamos a una pausa y nos vemos en unos minutos. Conoce el Grupo BCL, la unión de las empresas Vinotec, Ivo y Bizyme. Innovación y ciencia para la agroindustria. Análisis de laboratorio de bebestible. Incubadora para el vino y la oliva. Junto a la limpieza sustentable en riego tecnificado. Para más información, visita www.bcl.cl. Conoce al Grupo BCL, la unión de las empresas Vinotec, Ivo y Bizyme. Innovación y ciencia para la agroindustria, análisis de laboratorio de bebestibles, incubadora para el vino y la oliva, junto a la limpieza sustentable en riego tecnificado. Más información en www.bcl.cl. Y estamos de vuelta en este Chile que alimenta sostenible y con un interesante entrevistado. Prefiero que lo presente la María Emilia porque tiene un alcance conmigo, además. Entonces yo no quiero presentarlo yo. A presentar a los primos. Exactamente. Oye, muy buenas noches. Hoy día voy a presentar a nuestro segundo invitado, Alberto Contardo Sper, fundador de Empaque Sustentable. Empaque Sustentable, ya estábamos hablando antes de innovación, ciencia en el proceso de producción de alimentos, pero como hemos visto a lo largo de los distintos capítulos, no nos queremos quedar ahí, no nos queremos quedar solo en el campo, sino que entender que tenemos una larga cadena. El empaque es, por cierto, algo esencial para los alimentos que son productos vivos, muchos de ellos cuando no están procesados en la agroindustria, y necesitamos avanzar en ser sostenible también en los empaques. Entonces, en eso, Alberto, nos gustaría conocer qué es lo que hace la Fundación de Empaque Sustentable, y después ya te preguntaremos de estudios y cosas que hemos estado conversando de la base de cómo ustedes también están informando a la población para hacernos todos parte, como hemos dicho otras veces, de este desafío. Este no es un desafío de alguno, de los productores o de alguien especial, sino que nos involucremos todos en este origen consciente y en esta producción consciente. Muy buenas noches y bienvenido a Chile Alimenta Sostenible. Sí, gracias por la invitación, Francisco y María Emilia.
En Simple Empaque Sustentable lo que hace es desarrollar soluciones de envases y embalajes que están fabricados de materias primas renovables, es decir, de fuentes vegetales, y estos envases y embalajes al final de su vida útil pueden ser reciclados o degradados en un proceso de compostaje para luego ser reutilizados y revalorizados en un siguiente ciclo productivo. Lo nuestro es desarrollar soluciones que no generan desechos y soluciones que al mismo tiempo están apalancadas en la lógica de economía circular y que provienen de una fuente siempre renovable para poder eliminar de a poco la dependencia con los combustibles fósiles que sabemos que tienen un impacto ambiental y social considerable. ¿Con quiénes trabajan ustedes? Porque uno se imagina siempre, obviamente, desde el punto de vista de uno de lo que quisiera hacer, todos quisiéramos que nuestro empaque fuera lo más sostenible, lo más sustentable posible. Sí. Pero posiblemente en costos se puede alejar quizás de lo que pensamos que puede ser el costo o la competencia que tenemos, Sí. donde posiblemente va a ser algo menos sostenible. Sí. ¿Quiénes están ingresando, quiénes están tomando este tipo de producto y cuál es el convencimiento que hay detrás? Sí, una súper buena pregunta. Mira, hoy día estamos trabajando particularmente con empresas de food service y de retail, clientes internacionales, multinacionales como IKEA, Aramark, y también clientes locales que están en el mundo de alimentos como empresas como Ford, Fortunata, plataformas también de despacho de alimentos. Eso, digamos, el 80-20 de nuestro negocio está enfocado en esa industria hoy. Sí hemos tenido buenos contactos también con la industria agrícola principalmente. Desde el 2019 hemos tenido reuniones con productores y exportadores de fruta principalmente. Y ahora, a partir de una evolución también en la forma de ver el negocio, principalmente pensando en los mercados de destino para el mundo agrícola, que han comenzado a implementar ciertas leyes donde se eliminan los envases plásticos en el retail, en el supermercado. Hemos vuelto a tener contactos desde el año pasado, del 2022, con empresas exportadoras de fruta, por ejemplo. Entonces, nuestro mercado de a poco empieza a crecer desde el food service o el consumo de alimentos en Chile hacia tomar contacto con empresas agrícolas en Chile que están comenzando a exportar su producto. Y en ese contexto existen muchas soluciones de envases y embalajes circulares hechos de materiales renovables, tanto que se pueden utilizar en el proceso productivo de la fruta o de los vegetales, como también aquellos que se pueden utilizar en la exportación y en la exhibición en el supermercado o en la tienda, en el punto final. Oye, Alberto, yo quiero dar un pie atrás. A mí, siempre me ha interesado conocer qué es lo que mueve a un fundador a hacer lo que estás haciendo. ¿Dónde te incomodaste? ¿Qué es lo que viste que te hizo emprender en esto de empaque sostenible? Sí, buena pregunta. Mira, afortunadamente a mí me tocó trabajar mucho fuera de Chile y vivir fuera de Chile, en China en particular, trabajando en espacios de negocios con empresas multinacionales, cosas así. Y experimenté, vi ciertas cosas que uno las lee en los libros o las escucha en las noticias, pero verlas estando ahí de pie cambia un poco la percepción. Cosas asociadas desde cosas laborales, digamos, que pueden no ser ideales, explotación laboral o cosas así. Y también desde el punto de vista del impacto ambiental que generan ciertos procesos productivos. Y ahí hubo un cambio en mí el año 2010 en particular, donde tuve que dejar mi trabajo y independizarme, en el fondo para ir a buscar ideas de negocio, ideas profesionales que se alinearan con mis valores y con mi propia visión de lo que yo quería hacer, ¿no? Que me hiciera sentido, algo que puede sonar muy cliché, pero esa levantar en la mañana y esa acostada de vuelta en la noche, que me hiciera sentido con mis valores, con mi visión. Y lamentablemente tiene que ver con haber visto cosas que no están bien, de nuevo, desde el punto de vista del tratamiento de las personas y también del medio ambiente. Y ahí se genera este cambio. Un cambio que te lleva, ¿no es cierto?, a desarrollar un proyecto como este, y que entiendo que está también avalado por ciertos estudios. Hay un estudio científico realizado por PLOS ONE que justamente salió hace poco y tú nos comentábamos fuera de micrófono también, que sustenta bastante lo que ustedes están haciendo. Sí, ese estudio que tú mencionas, Francisco, lo que hace es mostrarnos cómo
La producción de plásticos virgen está en aumento en los últimos años, en particular con respecto al año 2021, ahora el 2022, el estudio es del 2022, han aumentado considerablemente y la proyección de crecimiento en la producción de plásticos virgen al 2027 sigue creciendo de forma exponencial. O sea, a pesar de lo que uno pudiese esperar de que la inversión en combustibles fósiles y todos los materiales derivados de los combustibles fósiles debería decaer en el corto y mediano plazo, esto sigue creciendo. De hecho, las top 20 compañías en el mundo en el desarrollo de petroquímicos, sus proyectos de crecimiento están totalmente en expansión y son los principales responsables no solamente de la producción de estos materiales, sino también del impacto ambiental asociado. Y no es menor porque más del 60% de las emisiones de CO2 que están en el plástico, ya sea plástico para un textil, plástico para un embalaje, plástico para una pieza de un auto, plástico para cualquier cosa, más del 60% de las emisiones de CO2 que están en ese material provienen del proceso extractivo y productivo del petróleo únicamente. Algo que uno tiende a disasociar. A no tenerlo medido necesariamente. Correcto. Por lo tanto, si yo hago un estudio de ciclo de vida y quiero medir la huella de los productos que estoy fabricando o comercializando, y yo defino el estudio entre un espacio que excluye el proceso productivo del petróleo, lógicamente la data resultante va a ser sumamente positiva. Sí. Pero si yo hago un estudio desde la cuna hasta la muerte, como se dice en jerga científica, puedo hacer una medición que incluya el proceso extractivo de la materia prima esencial hasta la tasa de revalorización de su residuo y el impacto que tiene esa revalorización en emisiones de CO2. Oye, qué importante lo que nos dices, Alberto, en el sentido que cuando uno abre el proceso completo, entiende también de dónde vienen las materias. Y ahí quiero llevarte quizás a algo que para nosotros ha sido un tema de conversación en otros programas, que es, por ejemplo, la utilización de la celulosa en soluciones sustentables o sostenibles. Y vemos también que hay una crítica frente a las plantaciones, donde no la vinculamos con el fin del producto. Y aquí vemos que justamente una de las respuestas a los empaques sostenibles tan importantes para la agroindustria, para la producción primaria y para como decías tú, gran cantidad de productos, proviene de las plantaciones, que por cierto tienen que ser sostenibles, pero el ampliar esa mirada también nos permite poner temas en la mesa que vienen a desmitificar la evaluación per se de alguna producción. Y en ese sentido, ¿qué otros materiales usan ustedes para poder producir este empaque sostenible? Sí, bueno, como dices tú, María Emilia, de los 3 materiales que nosotros utilizamos, uno es la celulosa, que también, como ustedes saben mejor que yo, es el ampliamente usado en el mundo agrícola y la mayoría de los envases y embalajes provienen de la celulosa, tanto el papel o la cartulina. El segundo material que nosotros utilizamos es el maíz. Con el maíz se puede hacer un biopolímero compostable de forma industrial, un biopolímero que es 100% biobasado, significa que es 100% hecho de una materia orgánica. Y este biopolímero se llama PLA, ácido poliláctico, se puede hacer de distintas fuentes vegetales como el maíz, la remolacha, etc. Se hace principalmente del maíz porque es un cultivo altamente industrializado, como ustedes bien saben, y eso permite también no competir, como hablábamos en un principio, con el suministro de alimentos u otros, digamos, suministros de los cuales dependen del maíz, ¿no? Este biopolímero compostable presenta una transparencia que es equivalente a materiales como el PET o el polipropileno y es ampliamente hoy día usado en envases y embalaje en el mundo del food service. También está presente en el desarrollo de textiles, en los filtros de los cigarrillos. De hecho, la industria tabacalera es la principal consumidora de este biopolímero a nivel mundial. Incluso se hacen piezas y partes de autos. Es un biopolímero que proviene de una fuente vegetal, se puede compostar industrialmente al final de su vida útil y el sustrato resultante se puede utilizar para agricultura. De hecho, nosotros tenemos totalmente trazado y cerrado ese círculo y trabajamos con Harmony Sustentable. Ellos reciben nuestros productos y han validado también que el sustrato resultante no tiene microplástico, no es tóxico. Y la tercera materia prima que utilizamos, y se utiliza mucho de nuevo en envase y embalaje en food service y también en otras industrias, es el residuo industrial de la caña de azúcar.
Después de extraer la pulpa a la caña de azúcar, ya sea por fines alimenticios o para hacer combustible o lo que fuese, queda como una pajilla, algo seco, que agregándole ciertos aditivos biodegradables se puede volver a convertir en una pulpa y se puede moldear. Análogamente, algo muy similar al tipo de pulpa que se utiliza para hacer las cajas de huevo, por ejemplo. Este material que utilizamos nosotros se puede ocupar en la industria de alimentos para hacer todo tipo de cajas, envases, embalajes, vasos, distintas cosas para el mundo del food service. Se ocupa en la agroindustria también, para hacer mulching, creo que se llama. Pero también este mismo material se puede hacer a través de moldería para otro tipo de usos, como por ejemplo todo lo que son las cunas donde vienen los artículos electrónicos incrustados, como si uno compra un celular, viene incrustado en una cuna plástica, se puede hacer una cuna de esta pulpa de caña de azúcar, todas estas partes antigolpe que se ocupan cuando uno compra un televisor que viene con unas como esquinas de Plumavit antigolpe, se pueden hacer de este mismo material. Nosotros utilizamos estos 3 materiales que son sumamente nobles, son fuentes vegetales. Tanto la caña de azúcar como el maíz son recursos naturales renovables acelerados, cultivos industrializados, tienen todos un impacto ambiental, es inevitable, afectan el ecosistema, es inevitable porque eliminar un bosque nativo para cultivar maíz para uso, digamos, para producir biopolímeros o para una fuente arbórea para luego utilizarlo para hacer cartulina, siempre va a tener un impacto. En ese contexto nosotros buscamos fuentes que estén certificadas para poder controlar un poco, cuantificar el impacto y al mismo tiempo para instalar esa narrativa donde las cosas deben estar medidas para luego poder ser corregidas. Solo un paréntesis, en Chile desde ya hace varios años ya no se permite la tala de bosque nativo para ningún en el fondo uso. En el fondo ya por lo menos de Chile podemos decir que no hay reemplazo de bosque nativo por plantaciones o por pastos o por distintos cultivos y en eso, claro, son otros reglamentos que nos van ayudando a tener esta estructura puede más quedarse sustentable. Tranquilo, Alberto, respecto de ese tema. Todos estamos tranquilos, es que, ¿sabes qué? Parte importante de este programa es justamente informar y muchas veces uno tiene esa duda, oye, y yo las plantaciones, porque justamente hay un tema ahí como desconocimiento, pero las plantaciones en Chile no reemplazan al bosque nativo. Lo reemplazaron en algún momento, pero principalmente las plantaciones están en suelos degradados, que necesitan además cultivos que les permitan en el fondo mejorar su estructura, etcétera. Entonces, también para poder informar eso que es importante para no quedar con la duda, pues no quedamos con la duda. Y quienes están obligados a tener un plan de manejo también de lo que tengan. Entonces, la verdad que está bastante bien ya resuelto, es una buena cosa. El país ha ido avanzando en ese tema. Cuando al inicio de nuestra conversación tú me hablabas de la sustentabilidad, ¿no es cierto?, en los envases, en los embalajes, y comentabas que has tenido acercamientos también con el sector exportador, con el sector frutícola. Inmediatamente me imaginaba yo el desafío post cosecha, del tiempo post cosecha. ¿Cómo lo hacemos? ¿Hay alguna posibilidad de resolverlo esto con este tipo de embalaje, que poder llegar a destino, o tiene que ser complementado necesariamente con otro tipo de embalaje? Porque está el tema de la atmósfera modificada, hay una serie de aspectos que hay que controlar ahí. Mira, no soy un experto en ese tema en particular, quiero hacer ese disclaimer. Si hoy día hay soluciones que mejoran el impacto ambiental pensando en envases que te permiten hacer atmósfera modificada. Entonces, de hecho, nosotros tenemos una innovación hoy que estamos presentando en la industria del food service donde podemos utilizar envases que el 90% provienen de una fuente renovable, papel, cartulina, el 10% del peso es una fuente no renovable y podemos separar ambos envases y embalajes de forma que uno vaya en un flujo de manejo de residuos como el papel sin ningún problema y el otro va a tener un tratamiento por separado. Y ahí podemos utilizar atmósfera modificada. Desconozco el resto de los usos de la fruta fresca, no tenemos una expertise. Sí pensando en el packaging que tiene que ir desde Chile a la góndola, hay ciertas soluciones hoy. El principal desafío en la, digamos, corta experiencia que tenemos nosotros con el mundo agrícola, porque es donde menos experiencia tenemos, el principal desafío que vemos nosotros es principalmente el costo. El cambio de un material como el plástico, que ha sido subvencionado los últimos 150 años,
versus hoy innovar con ciertas soluciones de biomateriales que no tienen la escalabilidad en ninguna parte del mundo, ni desde el punto de vista del cultivo de la fuente vegetal, como tampoco la escalabilidad productiva, hoy día sin lugar a duda hay una diferencia en costo. Si esa diferencia en costo no está dentro de la estrategia de las compañías o no es de alguna forma incentivada desde el marco regulatorio, es complejo hacer el cambio. Cuando los mercados de destino ponen una ley, como en el mercado francés, donde se eliminan los plásticos en la categoría de fruta y verdura, se eliminan los envases plásticos, fuerzan a la innovación en las empresas exportadoras. Es decir, el exportador, si quiere seguir vendiendo en Carrefour en Francia, tiene que tiene que innovar, va a tener que repensar sus costos y de alguna forma también ver cómo revaloriza su marca, su empresa desde la innovación sustentable, entendiendo que estas son innovaciones que si no se comunican, pierden valor, el valor queda cautivo. Y es la misma lógica que utilizamos, digamos, con estas subvenciones o estos costos sombras que nadie paga, lo ponemos bajo la alfombra. Si ocupamos la misma lógica con estas innovaciones sustentables, donde no las comunicamos y no las rentabilizamos desde el consumidor, desde los indicadores ASG y una serie de otros factores, hacemos un poco lo mismo, dejamos el valor bajo la alfombra en vez de rentabilizarlo. Entonces hoy día el mayor desafío en nuestra experiencia es principalmente el costo. Han pasado 3 meses desde el primer Chile Alimenta Sostenible, cuando estuvimos hablando acá con Guido Girardi, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas, María Emilia? Y volvemos a estos mismos temas que tienen que ver también un poco con cómo incentivamos, con cómo regulamos, con cómo desde lo público también, etcétera. El sacarse ciertos paradigmas, el de repente, bueno, uno pensar, porque aquí hay gente que puede ser muy liberal, muy pro Estado, etcétera. Pero a veces en algunos temas se producen cruzamientos, como en el tema alimentario, en que de repente puede ser que alguien que es muy pro mercado diga sí, pero yo creo que en este tema hay que poner algunos incentivos y el Estado tiene que poner esos incentivos. Bueno, son temas muy absolutamente para la discusión, que son súper interesantes y que nos encanta ponerlos en este programa. Y además informar a los consumidores, porque también hay una fuerza ahí cuando el consumidor pide que el proceso completo sea sostenible. Así que agradecerte, Alberto, esta conversación interesante. Esperamos tenerte también. Siempre decimos, vamos a convidarte de nuevo para saber más, porque tenemos que informar y el Chile Alimenta Sostenible va hacia eso, a que todos tomemos decisiones y vayamos avanzando en incorporar los reales costos a lo que consumimos. Eso no es aumentar el costo innecesariamente, sino que es poner los costos reales de lo que implica el impacto social, ambiental 100%. De producir. Así que muy buenas noches, Alberto, un gusto tenerte aquí y ya seguiremos con nuestro siguiente y último invitado. Así es, Alberto Contardo Esfeir, fundador de Empaque Sustentable. Que estés muy bien. Vamos a una pausa y estamos de vuelta. Conoce el Grupo BCL, la unión de las empresas Vinotec, Ivo y Visay. Innovación y ciencia para la agroindustria. Análisis de laboratorio de bebestible. Incubadora para el vino y la oliva. Junto a la limpieza sustentable en riego tecnificado. Para más información, visita www.bcl.cl. Conoce al Grupo BCL, la unión de las empresas Vinotec, Ivo y Visay. Innovación y ciencia para la agroindustria. Análisis de laboratorio de bebestibles. Incubadora para el vino y la oliva. Junto a la limpieza sustentable en riego tecnificado. Más información en www.bcl.cl. Y estamos de vuelta para este tercer bloque de Chile Alimenta Sostenible, como siempre, con mi amiga María Emilia Undurraga y con otra amiga también el día de hoy. La voy a presentar al tiro porque la verdad que somos súper amigos, nos conocemos hace muchos años. Y para mí, voy a darme el gusto de presentarla. Adelante. A María Emilia, lo lamento, porque realmente un agrado poder presentar a mi amiga Maritrini Lapuente, directora ejecutiva
de Viveros de Chile, la Asociación de Viveros de Chile, y que además desde hace un par de semanas atrás es vicepresidenta Amagro de la Asociación de Mujeres del Agro. Bienvenida a Chile Alimenta Sostenible. Muchas gracias, Francisco, María Emilia. Para mí es un gusto tremendo estar acá con ustedes. Me siento como en casa, así que feliz esa es de la que, idea. Sí, feliz de poder Con esa acompañarlo. presentación que más Sí, quería. con esa presentación tan cercana, tan cariñosa. Sí, ya. no, y esa es un poco la idea de este programa, es acercarnos a aquellos que están tomando decisiones en un sector que de repente se ve muy lejos de la realidad del día a día de las personas, pero que está todos los días en las mesas de nuestras y parten muy desde el inicio. Y justamente tú que estás relacionada a los viveros, donde nacen muchas plantas que después son la base de los cultivos y de la alimentación de todas las familias. En ese sentido, Maritrini, ¿cómo ha sido tu experiencia desde el gremio de Viveros de Chile en este contexto de alimentación sostenible? ¿Cómo se han ustedes integrado a esta gran variedad de sectores que estamos todos peleando o todos desafiados para alimentar a la familia? Sí, María Emilia, bueno, esa ha sido una preocupación constante desde hace mucho tiempo de Viveros de Chile. Nosotros estamos trabajando desde 2010, negociando, comenzamos en ese momento a negociar un acuerdo de producción limpia. Y en ese momento fue bien potente porque en realidad, estamos hablando hace 13 años atrás, no era un tema que estuviera tan en boga, no era un tema que estuviera tan en el fondo, en el día a día de las empresas, hablar de sustentabilidad. Nosotros comenzamos con ese trabajo, como te digo, en 2010 y terminamos más o menos en 2017 implementando este acuerdo en la mayoría de los viveros socios. Y después nosotros continuamos el año 2020, comenzamos gracias a un proyecto que nos aprobó FIA, nos ha cofinanciado FIA, que hasta ahora estamos terminando de implementar, un proyecto de un sello de calidad de plantas, calidad y sustentabilidad de plantas. Entonces en eso tú involucras todo el proceso productivo de esas plantas, bajo obviamente ¿cómo se llama? Las líneas de la sustentabilidad y también de la RSE, y además tú incorporas calidad en cuanto principalmente a temas fitosanitarios, a morfología de las plantas y también a genuinidad varietal. Entonces ese trabajo ha sido súper bonito y que junta un poco lo que es la calidad de las plantas, pero además también toda la parte de sustentabilidad. Y hay una cantidad relevante de viveros que se han ido incorporando a este sello. ¿Cómo está operando? Así es, muchos viveros, en realidad la mayoría de los viveros socios está ya funcionando bajo este esquema y comenzamos, como les comentaba, el año 2020 a establecer protocolos de trabajo, establecer estándares de calidad en el fondo de las plantas, ponernos de acuerdo en un montón de parámetros que teníamos que en el fondo que vamos a considerar para cada uno de los tipos de plantas. En cada una de las especies que estamos trabajando, son 7 especies con las que comenzamos este trabajo, y la mayoría de los viveros en el fondo encajaba en alguna de estas 7 especies o en varias. La verdad que ha sido un trabajo bien bonito en el que se han sumado con mucha motivación las empresas y que estamos justamente ahora a puertas de la venta de plantas de esta temporada. Estamos ya a puertas de lanzar los primeros lotes de plantas con este sello, que ha sido, la verdad, un trabajo muy, muy interesante para nuestra industria y un tremendo salto en mejora continua en el fondo. Oye, aquí está el mito, muchos mitos, hemos hablado de mitos durante esta noche, de que las personas no están interesadas en avanzar en sostenibilidad. Y como tú dices, el interés de los productores es avanzar en sostenibilidad, son aquellos que están en la tierra, son los principales afectados del cambio climático, de todo lo que está pasando, y ellos no solamente ven esto desde la televisión o lo escuchan, sino que lo viven día a día. Y en ese sentido, ¿cómo es la relación entre los distintos socios? ¿Cómo ustedes se alimentan con información, con investigación que les permite ir adaptándose a esta realidad que es cambiante? Sí, así es. Bueno, el desafío es muy grande desde todas las áreas productivas de alimentos, sobre todo, y nosotros como base, como parte de la base. Principalmente nosotros trabajamos mucho agrupando a los viveros y en el fondo generando las confianzas entre ellos para que se asocien en muchos temas que trabajan de forma colaborativa, y también nosotros capacitándolos, dando en el fondo un poco la bajada de todos estos lineamientos de sustentabilidad, en este caso, para la industria, y nosotros dándolos a conocer,
herramientas en el fondo para tomar mejores decisiones y para darle el valor que tiene todo este movimiento que es a nivel obviamente mundial. No es solamente un tema de convicciones, es un tema de real necesidad que tenemos como sociedad, como planeta. Entonces, en el fondo, en ese sentido, los viveros han enganchado muy bien con eso y como les comentaba, desde 2010 nosotros estamos bien metidos en estos temas y por suerte cada vez avanzando más en el tiempo se han ido sumando más y con más en el fondo entusiasmo, así que siento que estamos de alguna manera aportando a hacer la pega que tenemos que hacer todos. En el fondo es un desafío bien grande, o sea, que hablar del cambio climático, todos los desafíos que nos impone y realmente cada vez más difícil poder estar a la altura para poder seguir finalmente produciendo alimentos en la cantidad que se necesita, cada vez con menos recursos. Bueno, ustedes saben bien del tema, así que... Y el próximo 24 de mayo se realiza el AgroTrade, que es este evento que vienen realizando año tras año, ¿no es cierto? La última década prácticamente, en la 9ª edición ya. La octava edición. La octava edición se viene realizando, organizado por Viveros de Chile, por la Asociación de Viveros de Chile. Un evento muy entretenido, a mí me encanta, es de mis favoritos, tú lo sabes. Y se realiza nuevamente y este año con una nueva fecha. Lo estamos todos esperando, pero ¿por qué esta nueva fecha? Cuéntanos. Bueno, quisimos hacer un cambio en el fondo. Nosotros generalmente lo hacíamos para el segundo semestre, ya más bien como entre septiembre, octubre, noviembre, más o menos habían sido las fechas típicas de nuestro evento, grande evento que es como la plataforma de encuentro de la agricultura. Desde el punto de vista de los viveros, en el fondo partiendo por los viveros y toda la cadena de exportación frutícola más bien. Y este año quisimos atrevernos a hacer algo un poco más novedoso, cambiando la fecha para mayo, porque por un lado la venta de plantas comienza en invierno y en el fondo, si bien mostrar la oferta que tenemos antes de que se empiecen a adquirir las plantas, en el fondo, si bien los contratos, la mayoría se hacen con mucha antelación, se mandan a hacer las plantas, pero de todas maneras veíamos una oportunidad de que pudiéramos en el fondo dar a conocer esta oferta al público objetivo que son nuestros agricultores, a los asesores también. Entonces quisimos cambiar y hemos tenido muy buena recepción. La verdad que es la primera vez que lo vamos a hacer en esta fecha, pero hasta ahora hemos recibido buenos comentarios, mucha gente entusiasmada. La verdad que la paleta, el programa que tenemos está muy entretenido, así que tenemos muy buenas expectativas el 24 de mayo para poder realizar nuestro evento. Vamos a participar todos del encuentro. Así que, oye, Maritrini, yo te quería llevar a tu otro rol, a este rol que hace poco has tomado como vicepresidenta de Amagro, esta asociación de mujeres en el agro. Qué importante relevar el valor de las mujeres, el rol, cómo nos complementamos con las formas que se han hecho distintos procesos en el agro, en la sociedad en su conjunto, pero en el agro particular. Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia en esta asociación, cómo surgió. Cuéntanos de cómo nace Amagro y qué es lo que estás haciendo tú hoy día en esa asociación. Sí, María, mira, la verdad que ha sido un desafío muy bonito. Está siendo, en realidad, porque estamos recién comenzando con esto. Si bien Amagro comenzó como un magro al alero de Fedefruta, quien apoyó este desarrollo con 4 primeras directoras fundadoras de este proyecto, en el fondo, para poder potenciar la participación y el rol de la mujer en el agro. Esto se concretó ahora como una asociación gremial formal, en el fondo, legalmente, recién el 27 de abril, y estoy participando de este directorio con mucho orgullo. De verdad siento que es una responsabilidad tremenda que tenemos encima, porque las expectativas que se han generado de esta nueva asociación son tremendas. Vemos una cantidad de mujeres líderes y súper, en el fondo, con mucha energía, apoyando colaborativamente. Es un trabajo muy lindo que se está dando desde la generosidad que tiene cada una en el fondo, de poner su tiempo a disposición, su energía, sus competencias, sus ganas de hacer esto por el bien común, que la verdad que es algo que no esperábamos que tuviera este impulso tan grande desde un comienzo. Entonces estamos como en este minuto, tenemos ya, 17, somos 7 directoras en el directorio, tenemos 9 delegadas regionales ya, y tenemos más de 250 socias ya en este minuto, comenzando, como te decía, desde hace un par de años, un poco menos de 2 años, al alero de Fedefruta, pero 250 socias en el fondo, que tenemos que empezar a hacer actividades para ellas, tenemos que empezar a involucrarlas en esto, tenemos que empezar a darles en el fondo algunos servicios y beneficios
para que sientan en el fondo que estamos con ellas, apoyándolas, acompañándolas en su desarrollo, no solo profesional, estamos hablando de todo, en todo ámbito. Para nosotros es muy importante también impactar en el mundo rural. Creemos que estamos en una posición de privilegio, la mayoría de las que estamos participando en la directiva y también como delegadas, y pensamos que tenemos una responsabilidad social, no empresarial, sino que ya particular o personal, de también retribuir un poco a nuestras comunidades, a nuestro mundo rural, porque en el fondo el agro se vive en el campo, y un poquito devolver la mano en ese sentido y apoyar a la mejor calidad de vida de las mujeres y desde ahí a sus familias y a su entorno. Un poquito, esa es la motivación y esa es la parte que más me gusta, la verdad, de todo esto, así que estamos muy contentas, muy motivadas trabajando. Son muchas personas, muchas mujeres que están involucradas en esta asociación. Se ve que se ha generado un gran entusiasmo. Me recuerdo hace dos años cuando partieron ahí en una y lo anunciaron en una Fruit Trade, y la verdad que era como que eran 2 personas, 3 personas, eran muy poquitas. Yo me senté en una mesa con ellas, con mucha pasión, con muchas ganas. Y ahora que sean, la verdad, 250 es espectacular, es una cifra muy buena. Hay gremios que nunca llegan a esa cantidad de personas y que a veces hacen ruido como que fueran mucho más, pero nunca han llegado a ese número. Así que la verdad que solo felicitarlas, desearles lo mejor, que les vaya realmente muy bien con esta asociación y todo el apoyo del mundo que puedan tener en difusión, en lo que sea. Muchas gracias, Francisco. Bueno, sí, además esas 250 personas, de repente uno tiene esta visión desde la ciudad, que juntar 250 personas quizás en una comuna más poblada no es tan complejo, pero estamos hablando de 250 personas que están a lo largo y ancho del país, claro, sí, en distintas regiones, que son motores para el desarrollo local y regional, y por eso el valor que está fuera de Santiago. Santiago no es Chile, como decíamos nosotros, y cuando sales de Santiago, esas luces o esas personas que quieren realmente liderar procesos, participar colaborativamente, hacen la diferencia. Y en eso el poder contar con esos liderazgos, sin duda apoyan y fortalecen el desarrollo rural tan necesario para todas esas comunidades. Así es, efectivamente. Y dentro de este encuentro, el AgroTrade, va a haber un panel destinado a la mujer, justamente. Va a haber un panel a Magro, claro que ¿no? Sí. Un panel, mira, muy especial. La verdad que me toca ahí doble militancia, por decirlo de alguna manera, en el evento. Y vamos a tener un panel que va, en el fondo, a relevar la importancia de las mujeres en el agro, desde el punto de vista, muy alineado al nombre del programa. Y aprovecho de felicitarlos porque creo que es tan necesario comunicar lo que hacemos como parte del agro, en el que vamos a conversar un poco el rol de la mujer en el sistema alimentario mundial. Cómo podemos apoyar a dar seguridad alimentaria, no solamente al país, sino al planeta. Cómo somos parte de un ecosistema que necesita cada vez más trabajar colaborativamente para enfrentar los tremendos desafíos que tenemos. Ya hablábamos un poco del cambio climático, y tantos desafíos en el fondo, y sobre todo yo creo que con el trabajo colaborativo de hombres y mujeres que estamos en estas actividades involucrados, pero desde la pasión que tenemos como mujeres, desde la emoción, desde la parte más, a lo mejor, de las sensibilidades distintas que tenemos como mujeres, yo creo que tenemos un potencial tremendo para aportar en este sentido. Y esa es un poquito la conversación que queremos que se dé en este entorno de la AgroTrade, nuestro panel. Y además hemos invitado a miembros de la bancada del campo, de la Cámara de Diputados. Entonces estamos esperando ahí hacer una reunión y en el fondo presentación semiformal, digamos, de ambas organizaciones y cómo podemos potenciar en conjunto el desarrollo de la agricultura y del mundo rural con una mirada más de mujer en el fondo. Es un poco claro, la idea. Porque lo que tenemos que aportar desde el mundo rural no solamente alimenta a las familias del país, sino que justamente alimenta a familias fuera del país. Y qué es relevante también es no hacer ese quiebre. Muchas veces hablamos de la soberanía versus la exportación, como si estuviésemos produciendo o en el fondo perdiendo algo que producimos, y volver a estar orgullosos de que lo que producimos en el campo llega a la mesa de otras familias para alimentarlos de forma saludable, es también parte de lo que queremos abrir en esta conversación del Chile Alimenta Sostenible. Así que felicitarlos por esa pega que están haciendo. Muchas gracias, María Emilia. A ustedes, yo felicitarlos por este programa. De verdad creo que es tan necesario comunicar lo que hacemos. Alimentamos al mundo, a Chile y al mundo, de verdad.
Bueno, y se comunica en distintas instancias. Uno puede comunicar acá, pero puede comunicar también en los seminarios, como lo hacen ustedes. Se puede comunicar también moviéndose por todo el país. Ustedes constantemente que están visitando también a sus asociados, ¿no es cierto? La verdad que es una pega súper entretenida, súper interesante el poder estar también abriendo mercados también, ¿por qué no decirlo? ¿Van a tener este año también alguna gira al exterior? Sí, tenemos planificado para el 13 de septiembre un evento en Lima, en Perú. Nosotros estamos trabajando desde 2012 con apoyo de ProChile para fomentar la exportación de plantas. Y ahora aumentando con la calidad, con el sello de calidad que tenemos, así que va a ser un tremendo impulso. Y el 13 de septiembre vamos a estar en Lima nuevamente en nuestro cuarto seminario, proponiendo en el fondo la opción de nuevas especies y nuevas variedades para Perú. ¿Eso va a ser el mes de? Septiembre, el 13 de septiembre. El 13 de septiembre, perfecto, día de buena suerte. El 13 les va a ir súper bien. Importante el origen, el origen de... Pensar en el origen, estábamos hablando antes del empaque, quizás el final de la cadena, y volver al origen, desde donde parte todo, y tener a un grupo de socios, de socias además, contigo a la cabeza, nos hace valorizar que el esfuerzo que estamos haciendo como sector parte incluso ahí. Así es. Así es. Con todo lo que es también el recambio varietal, ¿no es cierto? Todos estos fenómenos que hoy en día están significando también buscar siempre estar atento a las nuevas variedades, atento a las tendencias, a las preferencias del consumidor, y eso se manifiesta en una planta que alguien la trae, ¿no es cierto?, con todos sus sellos de calidad, con todas sus autorizaciones, de tal manera que llegue de la mejor manera y pueda producir el mejor fruto posible. Exacto. El mayor potencial que tú puedes lograr con tu cultivo está determinado por la genética. Y en ese sentido, la base, en el fondo, de una buena producción es la planta. Y en el fondo, es un desafío tremendo de cómo tenemos que hacer el recambio varietal en varias especies que están súper complicadas, precisamente por lo que tú comentabas, Francisco, recién, que era el tema del cambio de preferencia de los consumidores. Si no nos adaptamos con la celeridad necesaria, estamos pasando por tiempos muy complicados en varias especies. Entonces, eso es súper importante. ¿Y cómo se vinculan ustedes con las universidades, con los centros de investigación para poder adaptarse a eso? ¿Están como asociación en vínculos fuertes con ellos? Como asociación, más que directamente, bueno, hemos trabajado en algunos proyectos juntos, pero en el tema genético, bueno, tenemos consorcios, el consorcio de biofrutales, el consorcio tecnológico de la fruta, que trabajan con viveros socios, aparte de exportadoras, universidades, en el fondo es como una cadena Fedefruta, Axoex también de por medio en los diferentes modelos de negocio, y que ellos en el fondo están impulsando el mejoramiento genético local, que es súper necesario en Chile. Nosotros no podemos seguir dependiendo tanto de la genética externa, porque obviamente tenemos condiciones locales de producción agroclimáticas que son distintas, tenemos el tremendo desafío que tenemos que llegar a mercados muy lejanos, entonces la logística y la condición de la fruta es primordial. No sacamos nada con producir mucho, con producir la mejor calidad si no tenemos condición. Entonces, bueno, ese tipo de cosas tan importantes pasan porque nosotros nos hagamos cargo también de ese mejoramiento por las necesidades que tenemos tan particulares como país. Sin duda. Último mensaje antes de ir cerrando el programa. Si puedes repetir cómo inscribirse, cómo participar en la AgroTrade 2023. Excelente. Bueno, los invito a todos a AgroTrade 2023, el 24 de mayo en Monticello. En agrotrade.cl está toda la información y ahí encuentran la manera de inscribirse. Y también quiero comentar que estaba olvidando mencionar que María Emilia nos va a acompañar moderando el panel de las mujeres del agro. Así que para nosotros es súper importante, acompáñenos, va a estar espectacular. Ahí estaremos conversando con mujeres del agro en un Chile que alimenta sostenible, porque la sostenibilidad ya dejó de ser una opción, sino más bien una condición para producir y también para hacer conciencia en toda la cadena, especialmente en los consumidores. Mucha de la gente que nos escucha hoy día son justamente consumidores de esta alimentación que tiene y que está en un proceso de profundizar en sostenibilidad. Muy buenas noches, Maritrini. Un gusto conversar contigo como siempre, y ya nos estaremos viendo no solamente en la AgroTrade, sino en distintas instancias para poder colaborar con este gran desafío. Excelente, muchas gracias Maritrini, gracias a todos los que nos están viendo, y aquí yo con la suerte de estar con estas dos líderes, ¿no es cierto? Mujeres del agro, suertudo absolutamente haciendo este programa. Un abrazo, chao.